Conoce las raíces de Halloween y descubre algunos de los asesinatos más terroríficos que se han llevado a cabo durante este día. Halloween es una celebración familiar y divertida para muchas personas, con disfraces, dulces y actividades comunitarias. La celebración ha evolucionado y se ha comercializado, particularmente en Estados Unidos, donde las tradiciones se mezclaron con influencias de otras culturas. Si bien Halloween se ha convertido en un día de diversión y disfraces, los ecos de sus orígenes oscuros todavía resuenan en su historia. Las raíces de Halloween. Halloween tiene sus orígenes en la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Es típico de Irlanda y Escocia. Se celebraba la noche del 31 de octubre. Creencias y rituales. Límites entre vivos y muertos. Se pensaba que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía particularmente delgado durante esta festividad. Esto llevó a la creencia de que era un momento propicio para comunicarse con los espíritus. Se encendían hogueras y se ofrecían sacrificios para apaciguar a estos espíritus y protegerse de ellos. Señales malignas. Eran comunes las creencias en presagios y señales, como el avistamiento de ciertos animales o fenómenos naturales, que eran considerados como signos de mala fortuna o de la inminente llegada de la muerte. Prácticas oscuras. Sacrificios. En tiempos antiguos, algunos relatos sugieren que se realizaban sacrificios humanos para apaciguar a los dioses o espíritus. Aunque hay debate sobre la veracidad de estas prácticas, han contribuido a la imagen oscura del Samhain. Vigilancia de las almas. A menudo se mencionaban historias de muertos que regresaban para vengarse o que debían ser guiados al más allá. Se cree que las personas se disfrazaban para confundir a los espíritus malignos. Esto alimentó las leyendas y narraciones de la existencia y avistamientos de fantasmas. El Samhain irlandés. Las antiguas costumbres incluían encender hogueras y hacer ofrendas para ahuyentar a los espíritus. Juegos y entretenimiento. Antiguamente, se jugaban juegos como Babbing for Apples, morder manzanas flotando en agua, lo cual simbolizaba la fertilidad y la vida. También se utilizaban los Snap Apple, donde las personas intentaban morder manzanas colgadas de cuerdas sin usar las manos. Originalmente, los irlandeses utilizaban nabos antes de que se popularizara la calabaza en América del Norte. Comida típica. Una de las comidas más tradicionales de Halloween es el barmbrack, un pan de frutas que a menudo contiene objetos escondidos. Cada uno simboliza algo diferente para la fortuna del año siguiente. Por ejemplo, una moneda simboliza riqueza, y un anillo puede predecir un matrimonio. Desfiles y festivales. Hoy en día, Halloween se celebra de manera comercial en muchas ciudades irlandesas, con desfiles, eventos temáticos y festivales. Dublín, en particular, organiza un festival muy popular que atrae a miles de visitantes. Historias reales y espeluznantes ocurridas en Halloween. Actos vandálicos en Chicago. En el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses llevaron la celebración de Halloween a Estados Unidos, donde se transformó en una festividad popular. Sin embargo, no siempre fue un evento amigable. En algunas comunidades, varios actos de vandalismo llevó a muchas ciudades a implementar medidas de seguridad. El caso de la manzana envenenada. En la década de 1970, se propagó un pánico en Estados Unidos sobre las manzanas envenenadas que se daban en Halloween. Aunque la mayoría de las historias fueron infundidas por el miedo, en 1974, un niño de 8 años llamado Timothy O'Brien murió tras consumir un caramelo envenenado que su padre le dio. Su padre fue arrestado y condenado. Tras 20 años en prisión fue ejecutado por el asesinato de su hijo. El asesinato de Hattori. 2 meses después de llegar a los Estados Unidos como estudiante de intercambio, Yoshiro Hattori y su amigo Webb Heimecker recibieron una invitación a una fiesta de Halloween el 17 de octubre de 1992 que había sido organizada para los estudiantes japoneses de intercambio. Aproximadamente a las 8 horas, Yoshi y Webb condujeron hasta el vecindario en Baton Rouge donde se estaba llevando a cabo la fiesta. Los dos jóvenes se perdieron y confundieron la casa de la fiesta con la de Rodney y su esposa Bonnie Pierce, debido a la similitud de la dirección y las decoraciones de Halloween en el exterior de la casa. Yoshi y su amigo caminaron hacia la puerta principal de la casa donde tocaron el timbre. Bonnie abrió la puerta lateral que conducía a la cochera y vio a Webb a unos metros de distancia. El joven llevaba un collarín y vendas como parte del disfraz de Halloween. Intentó hablar con Bonnie,
pero ella testificó más tarde que se asustó cuando Hattori apareció a la vuelta de la esquina y se movió rápidamente hacia ella. Cerró la puerta de golpe y le dijo a su esposo que había alguien en actitud amenazadora en el jardín de su casa. Los jóvenes regresaban a su automóvil cuando Rodney Pierce abrió la puerta del garaje, armado con un revólver del calibre 44. Hattori se giró hacia el hombre y dijo: «Estamos aquí para la fiesta». Rodney le apuntó con el arma y le dio el alto. Hattori continuó avanzando hacia él y este le disparó desde una distancia aproximada de 1,5 metros. La bala impactó en el pecho del muchacho. Su amigo corrió a la casa de al lado en busca de ayuda. El disparo atravesó el pulmón izquierdo de Hattori, que murió en la ambulancia minutos después por pérdida de sangre. El asesino de Halloween. Tras un pasado turbulento y un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, William B.J. Eliski cometió el acto más vil que se puede cometer. Acabó con la vida de su familia mientras dormían en la supuesta seguridad de su hogar. La mañana del 31 de octubre de 2010, en los inicios de la festividad más espeluznante del año, Devon Griffin regresó a su casa en Ohio, Estados Unidos, tras asistir al servicio religioso de los domingos. Sobre la 1:30 de la tarde, el joven Devon de 16 años llegaba a su casa con la intención de descansar un poco y jugar a videojuegos. Al rato de llegar a casa notó algo extraño, demasiado silencio para ser la hora que era. Fue a la cocina a buscar a su madre, pues pensó que debía estar haciendo la comida, pero no había nadie. No se escuchaba absolutamente nada. Devon comenzó a preocuparse y se dirigió a las habitaciones. Entonces se topó con una terrorífica imagen. Los cuerpos de su madre y su padrastro yacían tendidos en la cama. En un primer momento pensó que se trataba de una broma de Halloween. Pero al acercarse vio las salpicaduras de sangre y el miedo le hizo salir corriendo en busca de ayuda. Una vez que llegó la policía y los servicios de emergencia, descubrieron un tercer cadáver. Se trataba del hermano mayor de Devon, Derek, que a sus 23 años fue asesinado a causa de recibir varios golpes con un martillo que los forenses hallaron en otro lugar de la vivienda. Susan y William fallecieron producto de una serie de disparos en la cabeza y rostro. Además, los análisis arrojaron otro dato escalofriante. La mujer fue agredida en reiteradas ocasiones por el asesino, lo que ennegreció aún más el dramático caso. La policía sospechaba que B.J. tiró el arma del crimen en una laguna cerca del domicilio. No obstante, tras drenar el lugar, esta nunca fue hallada. La policía detuvo a B.J. y lo acusaron de asesinato en primer grado. En 2011 B.J. se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado. A cambio de su declaración, los fiscales acordaron que se le conmutara la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. A sus 29 años, el 31 de marzo de 2015, B.J. se suicidó en su celda. El último Halloween de Taylor. El 31 de octubre de 2011, la joven estudiante Taylor Van Diest fue encontrada inconsciente y gravemente herida en una zona boscosa próxima a un conjunto de vías de tren a las 8:45 de la noche del martes, una hora después de que la familia denunciara su desaparición. Taylor tenía 18 años de edad y vivía con sus padres, Ray y Mary. El día de Halloween salió de su casa disfrazada de zombie para ir a una fiesta donde había quedado con su novio y unos amigos, pero jamás llegó. Caminaba por las vías del tren hacia la fiesta mientras se mensajeaba con su novio y sus amigos. El último mensaje que envió Taylor lo recibió su novio y solo contenía 2 palabras: ser arrastrado. Sobre las 8 de la noche de ese mismo día, un grupo de jóvenes encontró el teléfono de Taylor junto a las vías del tren. Uno de ellos marcó el número de su casa por si podía localizar al dueño del teléfono. Su madre contestó a la llamada esperando escuchar la voz de su hija, pero no fue así. Mary se puso en contacto con alguien del grupo de su hija, pero descubrió que no había llegado a la fiesta y tampoco había respondido a los últimos mensajes ni llamadas. Fue entonces cuando la familia notificó la desaparición de la joven a la policía. Mary supo en ese momento que ya nunca más volvería a oír la risa de Taylor. Familiares y amigos emprendieron la búsqueda de Taylor. Sobre las 9 de la noche su novio la encontró cerca de unos arbustos próximos a la vía férrea. Aún respiraba pero estaba gravemente herida. Su ropa estaba completamente intacta. Una ambulancia la trasladó al hospital donde falleció al día siguiente a causa de las heridas. Según el informe del patólogo forense, Taylor murió a consecuencia de un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza que le provocó una hemorragia cerebral. También hallaron marcas de ligadura alrededor del cuello, por lo que dedujeron que fue estrangulada.
Taylor no sobrevivió al ataque, pero luchó por su vida lo suficiente para evitar que su asesinato quedase impune. Debajo de sus uñas encontraron restos de ADN de su agresor. Al comparar las muestras con la base de datos de la policía descubrieron algo sorprendente. Matthew Foster, un hombre de 26 años con antecedentes por allanamiento y agresión a una joven de 19 años y por agresión sexual a una trabajadora de un club nocturno. Había indicios suficientes para que los investigadores pincharan el teléfono de Matthew. En abril del año 2012, Matthew fue arrestado en un hotel y acusado de los cargos de asesinato en primer grado contra Taylor. Su padre Stephen, de 58 años de edad, fue acusado de obstrucción a la justicia, ya que había proporcionado pruebas falsas durante toda la investigación para despistar a la policía. El Estado contra Matthew Foster. El juicio comenzó en marzo de 2014. Matthew confesó haberse encontrado con Taylor por casualidad. Entonces comenzó a seguirla para tener relaciones con ella. Cuando la alcanzó charlaron durante un rato. Pero cuando la joven se disponía a marcharse, Matthew la atacó con una linterna de metal. También confesó haberla estrangulado con un cordón de zapato que desechó junto a la linterna y su abrigo en un contenedor en otra ciudad a varios kilómetros del lugar de la agresión. La defensa de Matthew alegó que estaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias como hongos alucinógenos. Sentencia. Matthew fue declarado culpable de asesinato en primer grado, lo que en Canadá conlleva una cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 25 años de prisión. En memoria de Taylor. Un precioso sendero fue construido en paralelo a la vía que llevaba a la escuela primaria, muy cerca de donde asesinaron a Taylor. Gracias a contratistas, empresarios locales y escultores que donaron materiales y tiempo, pudieron llevar a cabo la idea de la familia de Taylor de hacer un ángel de cerámica en memoria de su hija. Decoraron el camino con fotografías de la joven y encendieron decenas de velas que durante la noche iluminaron la preciosa escultura. Si te gusta este tipo de historias, no dudes en suscribirte y darle a like. Te leo en los comentarios.